Me llamo Marisa, y hoy voy a contar cómo descubrí que mi propio marido estaba planeando sacarme de mi propia empresa, y con la ayuda de su amante. No vas a creer de lo que fueron capaces de hacer. No te puedes perder esta historia. Desde muy joven, Marisa Fuentes comprendió que su vida no sería fácil. Nacida en un barrio humilde de Zaragoza, creció rodeada de dificultades económicas, pero nunca permitió que la definieran. Su padre, un obrero de la construcción, salía temprano y volvía tarde, siempre con las manos callosas y una expresión cansada. Su madre, costurera de zapatos en un pequeño taller, pasaba los días encorvada sobre la máquina de coser, ajustando cada pieza con precisión. Marisa creció escuchando el sonido de las agujas perforando el cuero y sintiendo el característico olor de los materiales esparcidos por la casa. Desde niña, desarrolló una fascinación por el calzado. Le gustaba observar los modelos que su madre llevaba a casa, admirando cada costura, cada detalle minucioso. Con el tiempo, empezó a hacer preguntas, queriendo entender cómo se ensamblaba cada pieza. Su madre, aunque siempre agotada por el trabajo, veía con cariño el interés de su hija y le explicaba pacientemente todo lo que sabía. Cuando Marisa cumplió 8 años, comenzó a jugar con los retazos descartados, intentando crear sus propias versiones de zapatos en miniatura. Eran rústicos y torcidos, pero para ella eran pequeños tesoros. La adolescencia trajo nuevos desafíos. El dinero en casa era contado y, muchas veces, faltaba para cubrir necesidades básicas. Su padre siempre repetía que, para sobrevivir, era necesario tener un empleo estable y olvidar sueños imposibles. Pero Marisa no quería solo sobrevivir, quería vivir de algo que la inspirara. A los 13 años, decidió que era hora de empezar a forjar su propio camino y consiguió su primer empleo en una zapatería en el centro de la ciudad. Al principio, solo limpiaba estantes y organizaba inventarios, pero para ella, cada día allí era una oportunidad de aprendizaje. Observaba a las clientas probándose los modelos, prestaba atención a sus preferencias y trataba de entender qué hacía especial a un zapato. Conforme pasaban los años, su curiosidad se convirtió en conocimiento práctico. El dueño de la tienda notó el entusiasmo de la joven y comenzó a enseñarle más sobre los diferentes tipos de cuero, suelas y formas de tacones. A los 16 años, Marisa ya podía reconocer la calidad de un zapato solo con el tacto. Mientras sus compañeros de escuela soñaban con fiestas y romances, ella pasaba las noches dibujando bocetos de modelos que algún día esperaba producir. Pero querer no era suficiente. El mundo de la moda era elitista, y abrir una fábrica parecía un sueño inalcanzable para una joven sin contactos ni recursos financieros. Aún así, Marisa no se dejó intimidar. Trabajó en varias zapaterías a lo largo de los años, ahorrando cada centavo. Ropa nueva, salidas y pequeños lujos no formaban parte de su vida. Todo lo que ganaba lo guardaba con disciplina. A los 19 años, reunió el valor y se inscribió en un curso técnico de diseño de calzado. Las mensualidades eran altas, y tuvo que compaginar sus estudios con 2 trabajos para poder pagar. Durante el día, trabajaba en una tienda, por la noche, limpiaba oficinas para completar sus ingresos. Las clases eran intensas y el cansancio abrumador, pero nada la hacía desistir. Cuando finalmente se graduó, se dio cuenta de que el diploma era solo el primer paso. Sabía que, para ser reconocida, debía mostrarle al mundo su talento. Con sus ahorros, compró un pequeño lote de cuero y otros materiales. Con la ayuda de su madre, pasó semanas confeccionando los primeros modelos, cosiendo cada par con un cuidado casi obsesivo. Cuando terminó, respiró hondo, tomó su bolsa de zapatos y decidió visitar tiendas para ofrecer sus productos. Fue un proceso humillante. Muchas tiendas ni siquiera la miraban, despidiéndola con desdén. Otras se reían de su audacia, diciendo que los zapatos de una desconocida jamás tendrían espacio en el mercado. Pero Marisa persistió. Tras innumerables rechazos, una boutique finalmente aceptó vender sus modelos en consignación. Los zapatos fueron exhibidos en el escaparate, sin grandes expectativas, pero algo sorprendente ocurrió: en pocos días, se habían vendido todos.
El boca a boca comenzó a expandirse. Las clientas elogiaban la elegancia y la comodidad de los zapatos de Marisa. Animada por el éxito inicial, invirtió cada centavo en perfeccionar sus técnicas. Poco a poco, logró expandir su producción. Primero, alquiló un pequeño espacio y contrató a 2 zapateros experimentados. Luego, empezó a negociar directamente con proveedores, asegurando materiales de mejor calidad. Así nació Fuentes Lux. Los primeros años fueron difíciles. La presión era inmensa, y la responsabilidad de dirigir un negocio iba mucho más allá de lo que imaginaba. Aprendió en la práctica a manejar finanzas, logística y una competencia feroz. Muchos intentaron desmotivarla, diciendo que el mercado de lujo estaba dominado por grandes marcas y que jamás podría competir. Pero Marisa no se dejaba abatir. Su diferencial era la autenticidad. Creaba zapatos que combinaban sofisticación y comodidad, y sus clientas reconocían ese valor. Con el tiempo, su marca comenzó a atraer atención. Revistas especializadas destacaban su trayectoria, elogiando su creatividad y la calidad de sus piezas. En pocos años, la joven que un día escuchó que nunca llegaría a ningún lado ahora era una empresaria respetada, disputada por tiendas de alto nivel y diseñadores de renombre. Pero, mientras su imperio crecía, Marisa no imaginaba que, desde fuera, alguien la observaba con un interés muy diferente. El éxito atrae admiradores y depredadores. Y pronto lo descubriría de la peor manera posible. A medida que Fuentes Lux crecía y se consolidaba en el mercado de calzado de lujo, su nombre empezó a sonar en eventos importantes del sector. Era admirada por su visión innovadora y por su historia de superación. Pero no todos la veían solo como una empresaria talentosa. Algunos la consideraban una oportunidad. Fue en uno de esos eventos donde apareció Óscar Navarro. Alto, bien vestido y con un encanto estudiado, se acercó a Marisa con la confianza de quien sabe exactamente qué decir. Ya conocía su historia antes incluso de intercambiar la primera palabra con ella. Sabía de dónde venía, sabía cómo había conseguido todo y, sobre todo, sabía que ahora era una mujer rica. «Tú eres la famosa Marisa Fuentes, ¿cierto?», y dijo con una sonrisa que parecía genuina. «Tus zapatos son increíbles. Confieso que ya he regalado algunos a mujeres». Marisa no estaba acostumbrada a ese tipo de acercamiento. Siempre enfocada en su trabajo, rara vez tenía tiempo para encuentros o para notar segundas intenciones en los halagos. Pero Óscar parecía diferente. Tenía un modo persuasivo y, a diferencia de otros hombres que se sentían intimidados por su independencia, él mostraba un interés genuino en su trabajo. O al menos eso era lo que quería que ella creyera. En los meses siguientes, Óscar se hizo presente en su vida. Aparecía en los eventos adecuados, elogiaba sus lanzamientos, se mostraba interesado en el funcionamiento de la empresa. Era cuidadoso, nunca apresurado, dejando que la relación se desarrollara a su debido tiempo. Siempre decía las palabras exactas para alimentar la admiración de Marisa, construyendo una imagen de hombre ambicioso, pero no amenazante. Admiro mucho tu historia. Has construido todo esto por ti misma, sin nadie que guiara tus pasos. No cualquiera lo logra. Marisa, acostumbrada a lidiar con desafíos y resistencia, encontró en Óscar algo que nunca había sentido, la sensación de ser comprendida. Él parecía ver más allá de la empresaria fuerte y determinada. Conversaban durante horas sobre negocios, sobre los desafíos de la industria y sobre el futuro. Poco a poco, ella fue bajando la guardia. Cuando se dio cuenta de que había ganado la confianza de Marisa, Óscar dio el siguiente paso. Le pidió que fuera su novia de manera romántica, planeando cada detalle para que pareciera espontáneo. Una cena íntima, un ramo de flores y un discurso sobre cómo ella era diferente a todas las mujeres que había conocido. Marisa, sin motivos aparentes para desconfiar, aceptó. La relación avanzó rápidamente. En menos de un año, Óscar ya formaba parte de su rutina, frecuentaba su casa, conocía a sus amigos más cercanos. Y entonces llegó la propuesta de matrimonio, y, una vez más, él hizo que todo pareciera perfecto.
Quiero estar a tu lado para construir un futuro juntos. Ya has logrado tanto, y quiero sumar, quiero ayudarte a llegar aún más lejos. Marisa nunca había pensado en compartir su empresa con nadie, pero empezó a preguntarse si no sería bueno tener un compañero de vida y de negocios al mismo tiempo. Siempre había llevado todo sola, tal vez era hora de permitir que alguien compartiera ese peso. La boda fue discreta, pero elegante. Una ceremonia para pocos invitados, lejos de los reflectores. Marisa estaba feliz. Creía haber encontrado a alguien que la admiraba no solo como mujer, sino como empresaria. Pero Oscar no estaba allí por amor. Desde el primer día, veía a Fuentes Lux como un imperio que necesitaba un rey. Y ese rey, por supuesto, debía ser él. Tan pronto como se convirtió oficialmente en el esposo de Marisa, comenzó a actuar. Primero, de manera sutil. Hacía sugerencias sobre pequeños cambios en la empresa, siempre con un tono de quien solo quería ayudar. Cuestionaba procesos, analizaba contratos, mostraba preocupación por los costos. Trabajas demasiado, Marisa. Deberías delegar algunas funciones. Yo puedo encargarme de algunas cosas por ti. Al principio, ella veía eso como un gesto de cariño. Le permitía revisar documentos, confiaba en su visión estratégica. Y él se aseguraba de ser eficiente, mostrando resultados rápidos. Ganando cada vez más espacio, logró convencer a Marisa de darle un puesto dentro de la administración. Ahora, no solo era su esposo. También era una pieza fundamental dentro de la empresa. Pero eso no era suficiente. Oscar quería más. No soportaba ver que, a pesar de su creciente influencia, las decisiones finales seguían en manos de Marisa. La empresa llevaba su apellido, los empleados la respetaban y los clientes la admiraban. Odiaba la forma en que ella entraba a las reuniones y dominaba el ambiente. Como los inversores confiaban ciegamente en su visión. Quería cambiar eso. Fue entonces cuando comenzó a tomar medidas más audaces. Convencía a Marisa de viajar para buscar nuevas inspiraciones mientras él se encargaba de la empresa. Poco a poco, fue rodeándose de aliados dentro de la administración, empleados que sabían que era mejor estar del lado del esposo de la jefa que en su contra. Introdujo nuevos proveedores, tomó decisiones financieras arriesgadas, pero siempre tenía una justificación perfecta en caso de que algo saliera mal. Cuando Marisa notaba algún cambio brusco, él era rápido en calmarla. Solo intento aliviar tu carga. Confías en mí, ¿verdad? Y ella confiaba. Al menos, por ahora. Pero Oscar sabía que, mientras Marisa estuviera al mando, nunca tendría lo que realmente quería. No quería ser solo un administrador dentro de la empresa. Quería ser el dueño. Y, para eso, necesitaba un plan. Entonces conoció a Lorena Sanz. Fue en una cena corporativa organizada por uno de los proveedores de Fuentes Lux. Marisa, como siempre, era la estrella de la noche, conversando con empresarios, negociando contratos y representando su marca con la firmeza de quien sabía exactamente lo que hacía. Oscar, ya acostumbrado a estar a la sombra de su esposa, se distrajo explorando el salón. Fue entonces cuando sus ojos encontraron a Lorena. No era como las mujeres sofisticadas que frecuentaban esos eventos. No usaba vestidos de diseñador ni exhibía una postura impecable. Lorena era provocativa, irradiaba un encanto diferente, menos contenido y mucho más intenso. Con una mirada seductora y una sonrisa confiada, parecía saber el impacto que causaba. Oscar no resistió. Se acercó a ella con el encanto calculado que siempre usaba para conquistar mujeres. No pareces muy interesada en los zapatos de lujo, comentó, analizándola. Lorena sonrió, jugando con la copa de vino en sus manos. Depende de quién los esté usando. El intercambio de miradas fue inmediato. Lorena era directa, no daba rodeos. Conversaron durante horas aquella noche, lejos de la vista de Marisa, y Oscar supo que había encontrado a alguien tan ambicioso como él. Descubrió que Lorena había tenido una infancia difícil,
con pocas oportunidades, y que aprendió desde temprano a usar sus encantos para conseguir lo que quería. No tenía problemas con los límites morales, si algo podía beneficiarla, lo haría sin dudar. Era exactamente el tipo de persona que él necesitaba a su lado. A partir de ese encuentro, Oscar y Lorena comenzaron una aventura. Al principio, se veían en hoteles discretos, lejos de los círculos que pudieran llevarlos hasta Marisa. Pero su relación se volvió cada vez más intensa. Oscar nunca se había sentido así antes. Lorena lo hacía sentir poderoso, deseado. A diferencia de Marisa, que lo veía como un hombre que necesitaba su aprobación, Lorena lo admiraba por lo que él era, o por lo que decía ser. Era cuestión de tiempo antes de que él compartiera con ella sus planes. No quiero solo un puesto en la empresa, Lorena. Quiero todo. Lorena lo escuchó atenta, sin interrumpir. ¿Y cómo piensas lograrlo? Oscar sonrió. Ya había pensado en cada detalle. El primer paso era asegurarse de que Marisa confiara en él incondicionalmente, hasta el punto de no darse cuenta de que estaba perdiendo el control de su propia empresa. Pero necesitaba a alguien dentro de Fuentes Lux que estuviera de su lado. Alguien que pudiera manipular situaciones, traer información y ayudarlo a debilitar a Marisa poco a poco. Te quiero a mi lado, Lorena. Dentro de la empresa. Ella arqueó una ceja, interesada. ¿Y cómo piensas hacer eso? No creo que tu esposa simplemente me contrate. Oscar sabía que, si jugaba bien sus cartas, Marisa no solo aceptaría a Lorena en la empresa, sino que lo haría creyendo que estaba ayudando a alguien necesitado. En los días siguientes, comenzó a preparar el terreno. Durante la cena, mientras conversaban sobre filantropía y la importancia de dar oportunidades a personas en situaciones difíciles, soltó un comentario casual. Conocí a alguien que me hizo reflexionar mucho sobre estos temas. Una mujer luchadora, que ha pasado por dificultades, pero que nunca ha perdido las ganas de salir adelante. Está tratando de recuperarse, pero ha encontrado muchas puertas cerradas. Marisa, quien siempre valoraba las historias de superación, mostró interés. ¿Y en qué área trabaja? Oscar dudó por un segundo, como si aún estuviera evaluando la idea. Administración. Ha trabajado como asistente en algunas empresas, pero la despidieron injustamente en la última. Ya sabes, el mercado no es amable con quienes no tienen contactos. Marisa meditó por un instante. Siempre estaba atenta a nuevas oportunidades y sabía lo difícil que era para muchas mujeres avanzar en el mundo corporativo. ¿Crees que tiene potencial? Oscar sonrió internamente. Todo estaba saliendo según lo planeado. Absolutamente. Es trabajadora, dedicada e inteligente. Yo podría entrenarla. Si funciona, será un refuerzo para la empresa. Si no, podemos despedirla sin problemas. La decisión quedó sellada en ese momento. Marisa confiaba en Oscar y lo veía como alguien que quería ayudarla a fortalecer la empresa. La semana siguiente, Lorena Sanz fue oficialmente contratada como asistente personal de Oscar Navarro. El juego había comenzado. Ahora, con su amante dentro de la empresa, Oscar podía poner en marcha la siguiente fase del plan. Con Lorena en Fuentes Lux, finalmente comenzó a ejecutar su estrategia. Sabía que no podía tomar el control de la empresa de la noche a la mañana. Debía debilitar a Marisa poco a poco, desgastar su credibilidad y hacerla parecer incompetente ante los empleados e inversionistas. La primera etapa consistía en sabotear sus decisiones. Siempre que Marisa aprobaba un proyecto, Oscar encontraba la manera de retrasarlo o de hacerlo parecer un error. Si elegía un nuevo proveedor, él interfería en los contratos, creando problemas burocráticos que generaban pérdidas. La idea era simple: debilitar su autoridad dentro de la empresa y convertirla en una líder desacreditada. Lorena era fundamental en este proceso. Como asistente de Oscar, tenía acceso a información privilegiada y se encargaba de difundir rumores entre los empleados. Con su actitud seductora y manipuladora, se acercaba a las personas adecuadas y sembraba pequeñas semillas de desconfianza.
¿Ha notado que Marisa está sobrecargada? Comentaba casualmente en la sala de café. Creo que el exceso de trabajo está afectando su juicio. Poco a poco, las dudas empezaron a surgir. Algunos empleados comenzaron a cuestionar decisiones que antes seguían sin dudar. El ambiente de la empresa, antes sólido y armonioso, empezó a fracturarse. Pero había alguien que no se dejaba engañar. Natalia Vives trabajaba en Fuentes Lux desde los primeros años de la fábrica. Era gerente de producción y conocía a Marisa como nadie. Sabía cuánto había luchado su jefa para construir ese imperio y no le gustaba en absoluto la creciente influencia de Óscar. Desde que él se casó con Marisa, Natalia notó cómo se infiltraba en los negocios, siempre buscando más poder. Ahora, con Lorena a su lado, se veía más confiado que nunca. Una noche, mientras finalizaba informes en la sala de producción, Natalia escuchó risas apagadas provenientes de uno de los pasillos administrativos. Curiosa, siguió el sonido y se escondió detrás de una puerta entreabierta. Óscar y Lorena estaban dentro, conversando sin preocuparse de quien pudiera oírlos. Todo va según lo planeado, decía Óscar con un tono satisfecho. Marisa ni siquiera sospecha. Pronto, todos creerán que ha perdido el control de la empresa. Lorena rió, apoyándose en la mesa de la oficina. ¿Y qué pasará cuando eso ocurra? Óscar se acercó, sujetando su mentón con los dedos. La convenceremos de que la mejor opción es vender su parte. Estará tan presionada, tan desacreditada, que no verá otra salida. Natalia sintió un escalofrío en la espalda. No solo estaban saboteando a Marisa, planeaban despojarla de su propia empresa. Pudo haber irrumpido en la oficina en ese momento, enfrentado a ambos y expuesto lo que había escuchado. Pero sabía que eso no funcionaría. Marisa confiaba en Óscar. Si hablaba sin pruebas, él lo negaría todo e incluso podría voltear la situación en su contra. No. Tenía que ser inteligente. En los días siguientes, Natalia elaboró un plan. Recordó una pequeña oficina en el fondo de la empresa, raramente utilizada, pero que Óscar y Lorena habían comenzado a frecuentar para sus reuniones secretas. Era allí donde planeaban los detalles del golpe. Fue a una tienda de electrónica y compró una pequeña cámara oculta. Con cuidado, esperó el momento adecuado y colocó el dispositivo entre los libros de una estantería en la oficina. Ahora, solo quedaba esperar. Y no tardó mucho. 2 días después, mientras revisaba las imágenes grabadas, Natalia finalmente obtuvo lo que quería. Las escenas eran nítidas, Óscar y Lorena juntos, intercambiando caricias y discutiendo el plan contra Marisa. «Es una tonta», decía Óscar con una sonrisa fría. «Cree que soy el esposo devoto que quiere ayudarla. Pero cuando se dé cuenta de lo que está pasando, será demasiado tarde». Lorena se inclinó sobre él, con una mirada maliciosa. «Quiero ver su cara cuando sepa que lo ha perdido todo». Natalia respiró hondo. Ahora no había dudas. Al día siguiente, sin avisar a nadie, fue a la oficina de Marisa. «Necesitamos hablar». Marisa, siempre ocupada, ni siquiera levantó la vista de los papeles. «¿Puede ser después, Natalia?» «Estoy terminando un informe. Es sobre Óscar y Lorena». La mención de ambos nombres hizo que Marisa finalmente la mirara. «¿Qué pasa con ellos?» Natalia dudó por un instante. Sabía que esto lo cambiaría todo. «Te están engañando». Marisa parpadeó, confundida. «¿Qué?» «Y no solo en el matrimonio», continuó Natalia con firmeza. «Están planeando sacarte de Fuentes Lux. Van a destruir tu reputación, difundir rumores y forzarte a vender tu parte». Marisa se quedó inmóvil. «Eso es ridículo. Óscar jamás haría algo así». Natalia suspiró. Ya esperaba esa reacción. «Sabía que no me creerías. Así que traje pruebas». Sacó su celular y reprodujo el video grabado. Cuando la pantalla mostró la escena de Óscar y Lorena en la oficina,
Marisa se paralizó. Lo vio todo. La complicidad entre ellos. Los besos. Los planes detallados para su caída. El golpe fue devastador. Marisa sintió como si su realidad se hiciera pedazos. El hombre con quien compartió su vida, en quien ella creía tener a su lado, era en realidad su peor enemigo. Y la mujer que había contratado por creer en su historia de superación era, en verdad, su mayor traidora. El silencio se apoderó de la sala. Natalia esperó. Marisa finalmente respiró hondo y cerró el celular, manteniendo una expresión seria. Y gracias, Natalia. La gerente frunció el ceño. ¿Qué vas a hacer? Marisa miró hacia la nada por unos segundos. Luego, alzó la mirada con firmeza. Primero, fingir que no sé nada. Después, destruirlos. En el silencio de la oficina, sola, sintió la frialdad del golpe. No era solo la traición física, era la forma en que él hablaba de ella con Lorena, la manera despreciable en que discutían su futuro, tratándola como un obstáculo que debía ser eliminado. Pero ella no era un obstáculo. Era la dueña de la empresa. Era la mujer que había construido todo desde cero. Y si Oscar creía que podía destruirla, no tenía idea de con quién se estaba enfrentando. Respiró hondo e hizo lo único posible, tomó el teléfono y llamó a su abogado de confianza. Explicó la situación sin mostrar emoción en la voz. No quería lástima. Quería una solución. El divorcio se inició ese mismo día, sin que Oscar supiera nada. La solicitud se presentó con urgencia y con anexos contundentes, pruebas de las grabaciones, fragmentos transcritos de las conversaciones y un relato claro sobre la manipulación que él ejercía dentro de la empresa. Pero Marisa sabía que un simple divorcio no era suficiente. Oscar era peligroso. No aceptaría ser descartado fácilmente. Así que, junto con la demanda de divorcio, su abogado presentó una solicitud de protección patrimonial y una orden de restricción. El argumento era directo. Oscar estaba intentando apoderarse de sus bienes y socavar su credibilidad dentro de la empresa. Las pruebas eran sólidas. La jueza encargada del caso no tardó en conceder la medida. Marisa estaba libre. Pero aún necesitaba cortar el último lazo. En los días siguientes, se mantuvo impasible. Oscar seguía actuando como si nada hubiera sucedido, paseándose por la empresa con la misma arrogancia de siempre. No sabía que cada uno de sus movimientos ya había sido calculado por ella. Que sus días allí estaban contados. Y entonces, los papeles estuvieron listos. Marisa los tomó en sus manos y observó cada detalle. La separación estaba formalizada, la medida de protección firmada, y el equipo jurídico ya preparaba su expulsión de la administración. En cuestión de días, Oscar perdería todo lo que creía haber conquistado. Pero simplemente llamarlo y entregarle los documentos no era suficiente. Oscar la engañó, la utilizó, intentó apropiarse de todo lo que ella había construido. Se burló de su confianza, creyendo que podría manipularla hasta el final. Entonces, ¿por qué no hacer que la revelación fuera tan humillante como él merecía? Marisa sabía que no bastaba con solo removerlo de la empresa. Tenía que exponerlo. Y había un momento perfecto para hacerlo. Al día siguiente, se celebraría una reunión importante. Estarían presentes los principales accionistas y altos ejecutivos. Oscar, como siempre, hablaría con su postura de falso líder, intentando vender la imagen de un hombre visionario. Sería allí. Allí, delante de todos los que él había intentado engañar, ella le entregaría los papeles. Y entonces, ante todos, Oscar Navarro sería oficialmente destruido. El día de la reunión general de Fuentes Lux llegó. El salón principal de la empresa estaba lleno, como de costumbre. Directores, gerentes y altos ejecutivos ocuparon sus lugares, esperando otra de las tradicionales presentaciones sobre el crecimiento de la marca y nuevas estrategias de mercado. Oscar Navarro estaba allí, sentado en la primera fila, como siempre. Con su postura confiada,
Observaba a su alrededor como si fuera una pieza fundamental en ese ambiente. Sabía que muchos lo respetaban, o al menos fingían hacerlo. Después de todo, era el esposo de Marisa Fuentes, el hombre que se presentaba como co-líder de la empresa. Pero ese día, todo sería diferente. Marisa entró en el salón con pasos firmes. Su mirada era fría, calculadora. Llevaba días ensayando ese momento en su cabeza, y ahora no había espacio para la duda. Con un simple gesto, le indicó a un asistente que cerrara las puertas del salón. No quería distracciones. Todos debían ver lo que estaba a punto de suceder. Antes de comenzar con los asuntos de la empresa, su voz resonó en el salón, cortante. Hay algo importante que necesito compartir con todos ustedes. Un murmullo recorrió la audiencia. No era común que Marisa interrumpiera el protocolo de la reunión para un anuncio inesperado. Oscar frunció ligeramente el ceño, desconfiado. No le gustaban las sorpresas cuando no era él quien las planeaba. Marisa lo miró brevemente, manteniendo su expresión seria, y luego continuó. Siempre he valorado la transparencia dentro de Fuentes Lux. Construí esta empresa con esfuerzo y dedicación. Confío en mi equipo y espero lo mismo de todos los que trabajan a mi lado. Pero en los últimos meses, fui víctima de una traición dentro de mi propia casa. Los murmullos aumentaron. Miradas confusas se cruzaron por el salón. Oscar intentó disimular su incomodidad, forzando una sonrisa. Marisa, querida. Creo que este no es el lugar para silencio. Fue seco. Cruel. Directo. El salón enmudeció al instante. Oscar quedó estático, sin saber cómo reaccionar. Nunca antes Marisa le había hablado de esa forma, y mucho menos en público. Entonces, ella se volvió hacia una pantalla instalada en el escenario. Con un simple toque en el control remoto que sostenía, inició la presentación. Las imágenes comenzaron a proyectarse. La primera escena mostraba a Oscar y Lorena dentro de su oficina, con la puerta cerrada, intercambiando sonrisas cómplices. En la grabación, Lorena se sentaba sobre su escritorio con un aire provocador, mientras Oscar se acercaba, deslizando las manos por su cintura. El día de la reunión general de Fuentes Lux había llegado. El salón principal de la empresa estaba lleno, como siempre. Directores, gerentes y altos ejecutivos ocupaban sus lugares, esperando otra de las tradicionales presentaciones sobre el crecimiento de la marca y nuevas estrategias del mercado. Oscar Navarro estaba allí, sentado en la primera fila, como siempre. Con su postura confiada, miraba a su alrededor como si fuera una pieza clave en ese ambiente. Sabía que muchos lo respetaban, o al menos fingían hacerlo. Después de todo, era el esposo de Marisa Fuentes, el hombre que se presentaba como co-líder de la empresa. Pero ese día, todo sería diferente. Marisa entró en el salón con pasos firmes. Su mirada era fría, calculadora. Llevaba días ensayando ese momento en su cabeza, y ahora no había espacio para la vacilación. Con un simple gesto, le indicó a un asistente que cerrara las puertas del salón. No quería distracciones. Todos debían ver lo que estaba a punto de suceder. Antes de comenzar con los asuntos de la empresa, su voz resonó en el salón, cortante. Hay algo importante que necesito compartir con todos ustedes. Un murmullo recorrió la audiencia. No era común que Marisa interrumpiera el protocolo de la reunión para un anuncio inesperado. Oscar frunció levemente el ceño, desconfiado. No le gustaban las sorpresas cuando no era él quien las planeaba. Marisa lo miró rápidamente, manteniendo una expresión seria, y luego continuó. Siempre he valorado la transparencia dentro de Fuentes Lux. Construí esta empresa con trabajo arduo y dedicación. Confío en mi equipo y espero lo mismo de todos los que trabajan a mi lado. Pero en los últimos meses, fui víctima de una traición dentro de mi propia casa. Los murmullos aumentaron. Miradas confusas se cruzaban por el salón. Oscar intentó disimular su incomodidad, forzando una sonrisa. Marisa, querida. Creo que este no es el lugar para, cállate.
Fue seco. Cruel. Directo. El salón enmudeció al instante. Oscar quedó estático, sin saber cómo reaccionar. Nunca antes Marisa le había hablado de esa manera, y mucho menos en público. Entonces, ella se giró hacia una pantalla instalada en el escenario. Con un simple toque en el control remoto que sostenía, inició la presentación. Las imágenes comenzaron a proyectarse. La primera escena mostraba a Oscar y Lorena dentro de su oficina, con la puerta cerrada, intercambiando sonrisas cómplices. En la grabación, Lorena se sentaba sobre su escritorio con un aire provocador, mientras Oscar se acercaba, deslizando las manos por su cintura. Entonces, la grabación cambió. Ahora, ambos estaban conversando sobre los próximos pasos del plan. Que ella no se dará cuenta de nada, Lorena. Marisa confía en mí ciegamente. Pronto, esta empresa será nuestra. ¿Y después? ¿Crees que simplemente aceptará perderlo todo? Para cuando lleguemos a ese punto, no tendrá elección. La debilitaremos, la haremos parecer incompetente. Cuando se dé cuenta, será demasiado tarde. El impacto era visible en los rostros de los empleados. Algunos intercambiaban miradas incrédulas, otros negaban con la cabeza, indignados. Oscar, pálido, se levantó de golpe. Que esto es un absurdo. De esto no prueba nada. Pero Marisa aún no había terminado. La última grabación fue la más devastadora. ¿De verdad crees que perdería mi tiempo con esa mujer si no fuera por el dinero? Es patética, cree que le mando flores porque la amo. Solo necesito mantener esta farsa un poco más de tiempo. El golpe final. El salón estalló en susurros. Lorena, que hasta ese momento había intentado mantener la compostura, bajó la cabeza, sintiendo las miradas de desprecio a su alrededor. Marisa finalmente volvió a hablar, caminando lentamente hacia Oscar. Siempre quisiste que yo pareciera débil, ¿verdad? Su voz era cortante, pero sin un rastro de emoción. Siempre quisiste que creyera que te necesitaba. Pero la verdad, Oscar, es que nunca fuiste más que un parásito. Entonces, sacó un sobre de su bolso. Estos son los papeles del divorcio. Y antes de que intentes alguna jugada sucia, debes saber que la justicia ya fue informada de todo. No puedes acercarte a mí nunca más. Hizo una pausa y dio un paso adelante, su presencia imponente. Y otra cosa. A partir de ahora, también estás oficialmente fuera de Fuentes Lux. Tu acceso ha sido revocado y la seguridad ya está lista para acompañarte hasta la salida. Oscar miró a su alrededor y se dio cuenta de que era verdad. 2 guardias de seguridad ya estaban preparados para escoltarlo fuera del edificio. No puedes hacer esto. Yo tengo derechos. No tienes nada, replicó Marisa. Nunca tuviste nada. Solo te aprovechaste de lo que yo construí. Lorena, aún atónita, se puso de pie lentamente. Yo. Marisa la miró con frialdad. Tú. No tienes que decir nada. Solo recoge tus cosas y vete. La humillación era total. Oscar y Lorena estaban acabados frente a todos. Sin salida, él le lanzó una última mirada furiosa a Marisa, pero ya no había nada que pudiera hacer. La pareja de traidores fue escoltada fuera de la empresa bajo la mirada de decenas de empleados. Los murmullos y cuchicheos los acompañaron hasta el último instante, mientras abandonaban Fuentes Lux de la peor manera posible, humillados, derrotados y sin nada.